Hola hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un día excelente y que a lo mejor muchos ya están en este momento en sus lugares de congregación, en sus iglesias, y algunos más ya están próximos para irse. Yo les deseo que tengan un día excelente, que el Señor hable a sus vidas de cada uno de ustedes por medio de la palabra en sus iglesias. Y como ya les había mencionado, vamos a estar transmitiendo un breve mensaje todos los domingos antes de yo irme a mi congregación, con el fin de darles un poquito de compartirles un poco de lo que el Señor estuvo tratando conmigo en la semana. Y el día de hoy voy a compartirles un poco de la palabra acerca de lo que la Biblia nos habla de la muerte de los hijos de Dios, ¿verdad? Como sabemos que son ciclos que debe de cumplir todo ser humano, que a eso estamos, ese va a ser el fin de todos y cada uno de nosotros. Tenemos que llegar un día a partir de esta tierra, pero eso va a ser solamente con el fin de reunirnos con el Señor, ¿verdad? Y algunos no van a morir, van a ser arrebatados, el día del arrebatamiento van a ser arrebatados, no van a conocer la muerte, dice el Señor. Entonces el día de hoy ese va a ser nuestro tema, va a ser igual que la semana pasada, breve, pero con el mensaje se va a estar dando. Yo espero que con este mensaje se llene el corazón de los hermanos que están pasando por un momento de duelo, de luto, que sepan que el Señor está tratando de darles ese consuelo por medio de su palabra. Yo sé que a veces es difícil entender los designios o lo que el Señor dispuso en su momento, ¿verdad? Pero el Señor nos da confort, nos da alivio y nos da esa lectura para que nosotros podamos encontrar un poco de alivio y un poco de aceptación de la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a poner una alabanza para que el Señor pueda hablarnos y pueda consolarnos con su palabra en este tema. Señor, te damos gracias, Padre, en este día tan hermoso que tú dispones, Señor, para que todo hermano, todo cristiano, Señor, vaya a sus lugares de congregación, Señor, a alabar tu nombre, a bendecirte, Señor, a reunirse con sus hermanos, Señor, en un solo espíritu, Señor. Y ese espíritu es el de alabanza y adoración a tu santo nombre, Padre. Yo te doy gracias, Señor, te pido por cada uno de los hermanos, por cada una de las congregaciones, Señor, alrededor del mundo, para que formes parte, Señor, de este día, Señor, en el cual celebramos, Padre, día a día y en cada servicio, Señor, celebramos tu muerte y tu resurrección, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste, Señor, porque sin ese sacrificio, Señor, hoy seríamos muertos en vida, Padre. Seguiríamos muertos en el pecado, Señor. Pero gracias a ese sacrificio hoy tenemos perdón de pecados, Señor, y tenemos, Señor, una vida eterna, Padre, a tu lado de tu Señor, Padre Dios. Yo te doy gracias por este día, Señor, por este ministerio, por ese ministerio que has puesto en mi corazón, Señor, y que el día de hoy yo pongo en tus manos, Señor, y lo pongo para servirte, honrarte y glorificarte, Señor. Yo te doy gracias por la palabra que se va a tocar en este momento, Señor, para que llegues al corazón de cada uno de los hermanos que están pasando por un momento de luto, Señor, que le des la resignación, Señor, que les des ese alivio, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque esa paz que buscamos todos, Señor, eres tú el único que la puede dar, Señor, a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias y pongo en este servicio, estos minutos, Señor, de palabra, la pongo en tus manos para que obres tú, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, y no sea yo, Señor, ni estos medios, Señor, sino sea tu palabra la que llene y glorifique, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a, vamos a poner vamos a poner una alabanza, hermanos, para empezar nuestro tema del día de hoy. Yo te extrañaré
Tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha amado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, ni lo imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, ni lo imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Bien, hermanos, vamos a entrar en el tema y van a ser escasos 5 o 6 versículos los que vamos a leer, y yo espero que el Señor hable a tu corazón y así como habló en el mío, y que el Señor dé ese consuelo, hermanos. Vamos a leer Mateo 19:14. Dice: pero Jesús dijo: dejad
a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, yo sé que lo que más daña, lo que más duele en una familia es la muerte de algún hijo o de algún pequeño, ¿verdad? Cuando vemos las noticias que hay que quien resultó con una muerte es un menor, es un niño, yo creo que es cuando más nos hiere, cuando más nos duele esa pérdida de ese familiar o de esa persona, aunque no la conozcamos. Sabemos que la muerte de un niño siempre es lo que más afecta tanto a la familia como a la sociedad. Pero el Señor nos habla de otra manera, hermanos, y nos hace ver que ese niño es merecedor del reino de Dios. Aquí nos lo dice, que no le impidamos a los niños ir al Señor, porque de tales son el reino de los cielos. Entonces, ese niño ha ganado el cielo desde el momento en el que sufrió, desde el momento en que sufrió esa muerte o padeció esa muerte, pues ese niño pasa a formar parte del reino del Señor. Entonces aquí el Señor nos enseña de qué manera debemos de tomar la partida de un pequeñito. Y más es un mensaje para todos los hogares que están viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y aunque el Señor nos da consuelo a todos por igual, porque todos somos creación de Dios, y Él quiere que todos en algún momento formemos parte de su gran familia, pues este mensaje también va dirigido a las personas que no son cristianas, ¿sí? El Señor les habla de la misma manera, con la misma palabra, ¿sí? Y te dice lo mismo y te consuela de la misma manera, diciéndote que si en algún momento tú has tenido ese gran dolor en tu familia, pues tienes que tener la certeza de que el Señor es el dueño y el Señor y dueño de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y que Él es quien determina el inicio y el fin de cada una de las vidas de nosotros. Entonces el consuelo que el Señor nos da mediante su palabra tiene un gran significado. Yo espero que el Señor te dé el discernimiento. Yo te puedo decir que el Señor es quien tiene el destino de cada uno en sus manos, y que Él con los niños, Él tiene un gran amor, ¿sí? Él tiene un gran amor hacia los niños. Aquí es donde nos los muestra, ¿verdad? Este versículo es cuando los niños querían ir hacia Jesucristo, y los apóstoles, sus discípulos, se lo querían impedir, ¿sí? Entonces el Señor, reconociendo que de los niños es el reino de los cielos, Él amonesta a sus discípulos y dice que no se los impidáis. El día de hoy el Señor te dice a ti lo mismo, hermano. No les impidáis venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces el Señor el día de hoy nos da una gran palabra, y nos quiere dar ese consuelo de aceptar su voluntad de Él, de aceptar sus designios, y de ver que el Señor, todo lo que Él hace es bueno, ¿sí? El día que el Señor te lo dio, tú a lo mejor diste gracias a Dios, ¿verdad? Por ese hijo, o nos alegra el ver el nacimiento de un bebé en otra familia. Entonces el día de hoy el Señor te dice, de la misma manera tienes que alegrarte, ¿sí? Tienes que alegrarte, porque a lo mejor ese niño estaba sufriendo en un hospital, a lo mejor ese niño, si seguía vivo, iba a sufrir algún mal más grande, y el Señor lo quiso evitar, porque el Señor dice que lo que muere es el cuerpo, más no el alma, ¿sí? El alma sigue viva, hermano. Entonces vamos a ver, y esto nos lo va a explicar la misma palabra un poquito más adelante. Vamos a ver nuestro siguiente versículo. Está en Lucas 20:38.
Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén, hermano. Entonces, aquí era lo que yo te decía, ¿verdad? Y la palabra te lo dice. Y la palabra misma nos indica que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, Él no tiene a nadie muerto, hermanos. Quien tiene o quien quiere vivir ese dolor de creer que esta personita o que este conocido está muerto, pues estamos equivocados. El Señor dice que para Él todos viven. ¿Sí? Ese familiar, ese amigo que tú perdiste, o todas las pérdidas que ha tenido la sociedad, el Señor nos dice que para Él todos están vivos. ¿Sí? Pero muchos de los hermanos queremos seguir teniendo ese recuerdo como el de una persona que está muerta. Pero ellos no están muertos, hermano, ellos están vivos en Cristo Jesús. ¿Sí? Ellos el día de hoy están esperando ese gran día del Señor en el que Él va a venir y dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, hermano, el Señor el día de hoy quiere darnos un consuelo, quiere darnos unas palabras de aliento. Quizás no aceptes tú las palabras o los consejos de mucha gente que pues pareciera que nunca ha tenido ese gran dolor o una pérdida similar a la tuya. Pero el día de hoy el Señor sí sabe lo que es perder un hijo, ¿verdad? Porque Él perdió a su hijo en la cruz, hermano. Él vio cómo estaba sufriendo su hijo. Él sí conoce tu sufrimiento. Él sí sabe lo que es ver a un hijo sufriendo. Y qué más que un consuelo de ese gran Padre amoroso, que el día de hoy te quiere decir que dejes tú de sufrir, que dejes de llorar y que dejes de lamentar una pérdida material, porque el cuerpo es materia, hermano. ¿Sí? El Señor el día de hoy quiere sanar ese corazón. Y vamos a ver nuestra siguiente lectura. Sería Lucas 16, del 19 al 31. Esta es una historia, hermanos, que nos habla y en la que el Señor nos hace ver o lo que nos ilustra esta lectura son palabras de Jesucristo. Si tú lo ves en tu Biblia, hay Biblias en las que las palabras de nuestro Señor Jesucristo vienen marcadas en rojo. Y esto es porque esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos las resalta para que nosotros sepamos cuándo era el discípulo, lo estaba relatando en una forma contextual, y cuándo es que eran palabras vivas de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son palabras de nuestro Señor que Él venía enseñándoles a sus discípulos, ¿verdad? Vamos a darle lectura, hermanos. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden,
ni de allá pasará acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermano, este pasaje tiene un gran mensaje, está lleno de mensajes, pero el que el día de hoy yo quiero darte, y es en base al tema que estamos llevando, es de que aquí el Señor le hace ver a sus discípulos, ¿verdad? O Él está queriendo darles ese conocimiento de que los muertos, hermano, los muertos que están o que han sido llevados a ese lugar de tormento, tienen ese uso de conciencia, ¿sí? Aquí el rico estaba en último lugar, estaba clamando por sus hermanos. Dice, tengo 5 hermanos. Él se acordaba de que él tenía 5 hermanos que estaban llevando su misma vida que él, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo te digo, hermano, que lo que muere es el cuerpo, más no el alma, ¿sí? El espíritu va al Señor porque de Él es, ¿sí? Pero lo que se va o a un descanso en el Señor, o al lugar de tormento que es el infierno, hermano. El infierno sí existe, es el alma, ¿sí? Es el alma lo que el día de hoy estamos nosotros luchando, para que nuestra alma y las almas de todos y cada uno de los que habitamos la tierra, hermanos, pues vaya al lugar de descanso con el Señor. Entonces, aquí el Señor estaba ilustrando de qué manera los muertos tienen esa conciencia, hermano. ¿Sí? El día de hoy yo te puedo decir que los muertos que han ido al descanso con el Señor tienen esa conciencia, ¿sí? Tienen esa conciencia de recordar a sus familiares que están aquí, y quizás a lo mejor estén tratando de alguna manera hacer que su familia esté o camine en base a los caminos del Señor, ¿sí? El Señor con las muertes de cada ser querido siempre quiere hacer algún cambio. Yo tenía la oportunidad de hablar, o he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas y hacerles saber que siempre tras la muerte de un ser querido, tras la muerte de algún pequeñito, siempre viene, el Señor quiere hablarnos de alguna manera. El Señor quiere hacernos notar y hacer saber que Él es el dueño de todo, y que solamente Él es el que gobierna y puede gobernar nuestras vidas. Entonces, aquí yo quisiera mencionarte esta parte, ¿sí? donde el Señor ilustra que ese rico tenía esa conciencia de pedir, pero Abraham le dice que ni aún, y esto va en base a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí nos ilustra de qué manera Él mismo estaba diciendo que ni aún que se levantara de los muertos, ¿sí? Muchos no iban a creer, ni aún así. Él estaba ilustrando su propia resurrección, hermano, y diciendo que aún que vieran a uno resucitado de los muertos, iban a creer. Entonces yo hoy te invito, hermano, y hoy te puedo testificar que la muerte de mi Señor Jesucristo no debe de tener un valor nulo en nuestras vidas, sino debe de tener un gran valor, y debemos de valorar mucho y creer en esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De eso depende el día de hoy la salvación de nuestra alma, de estar en ese lugar de tormento como el rico, o de estar en ese seno de descanso como el del mendigo, hermanos. Entonces,
¿Y de qué depende? Pues depende de que nosotros conozcamos a Jesucristo y de que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no hay otro camino, hermanos, no hay otro que te dé salvación. En nadie más hay salvación más que en Cristo Jesús. Y vamos a leer nuestro siguiente versículo del día. Y es Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, aquí el Señor, la palabra nos está ilustrando de qué manera va a ser ese arrebatamiento, el cual el día de hoy todos los cristianos estamos esperando. Estamos esperando esa segunda venida de nuestro Señor. Y déjame decirte, hermano, que esa segunda venida está cerca, no falta mucho, y que todos debemos de estar preparados para recibir a nuestro Señor en los cielos. ¿Sí? Y la palabra aquí nos dice que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Sí? Y después de que ellos hayan resucitado, después nosotros seremos arrebatados y seremos llevados para recibir a nuestro Señor en los cielos. Entonces, el día de hoy, hermanos, la palabra nos dice que el Señor nos va a reunir a todos y cada uno de nosotros con nuestros muertos en el cielo para empezar a vivir una vida en Él. Entonces, todos esos seres queridos, hermano, que tú has perdido y que han muerto en Cristo Jesús, ¿sí? Que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si tú has aceptado a mi Señor y Salvador como el tuyo mismo, como tu Salvador, ten la seguridad que el Señor te va a reunir con tus seres queridos que has perdido, te va a reunir con ellos en el cielo, hermano. Entonces, el día de hoy, el consuelo que el Señor nos da es que nosotros nos volveremos a reunir con ellos y estaremos junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, yo te invito a que el día de hoy que permitas que el Señor quite esas lágrimas de dolor, de amargura, y que las vuelva en sonrisa, en amor y alegría del Señor. Yo sé que tal vez pueda ser un poco difícil si ese dolor, ese luto es reciente, pero el Señor te lo permite. El Señor deja que sufras esa pérdida, que analices qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, qué es lo que el Señor quiso hacer mediante esa pérdida que tuviste tú, y que después aceptes y empieces a vivir una vida conforme Dios quiere que el día de hoy tú la vivas. Y vamos a dar una última lectura, hermanos, y con esta nos vamos a despedir. Y yo sé que en esta última lectura el Señor va a tocar tu corazón, y tú vas a empezar a tener cambios en tu vida. Y es en Romanos 10:9. Van a ser dos lecturas que es en base a lo mismo. Vamos a leer primero Romanos 10:9. Y yo sé que muchos hermanos, bueno, pues ya han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y habrá
quienes no lo han aceptado. Yo te invito el día de hoy a que si tú quieres puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón y que empieces a vivir en base a esa promesa, a esas promesas que el día de hoy yo te leí, donde el Señor te dice que tú te vas a reunir con todos aquellos hermanos que han muerto en Cristo Jesús. ¿Sí? Es muy peligroso no aceptar a Jesucristo, porque nos estaríamos perdiendo de muchas promesas que el Señor el día de hoy nos quiere dar. Y Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el día de hoy, hermanos, yo te invito a que aceptes a Jesucristo en tu corazón, que lo lleves en tu corazón en cada momento, y Él se va a encargar, Él va a ser el indicado, y Él es el único que puede darnos ese consuelo que a lo mejor estamos esperando, ¿verdad? Y de la misma manera nos habla Mateo 10:3. Bueno, vamos a dejar esa lectura, hermanos, pero tenemos que la lectura, el Nuevo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo nos habla en muchas ocasiones de que debemos nosotros de aceptar a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, para que nosotros podamos vivir de sus promesas y podamos gozarnos en su presencia, hermanos. El día de hoy yo espero que tú pases un excelente día, que el Señor haya hablado a tu corazón, que el Señor se haya manifestado de alguna manera, y que el Señor dé ese consuelo de que Él quiere para todos sus hijos. Yo te invito a que pases un día excelente en tu congregación, que te goces en su presencia, y que el Señor llene tu corazón de alegría y gozo. Nos vamos a despedir con una alabanza más, hermanos, y que Dios te bendiga, y te espero que el próximo video que voy a estar poniendo el día lunes en la mañana, acerca del hijo pródigo, que yo espero contar con tu presencia, y que igual sea una prédica que edifique tu vida como creyente y como cristiano. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, que cada
Hermanos, Dios los bendiga, que tengan un día excelente con sus familias, en sus iglesias, y espero que este mensaje, en el momento en el que lo veas, si es de bendición para tu vida, espero que lo compartas con alguien que quizás esté pasando por este momento, por un momento parecido, ¿sí? Y que para que sea el Señor quien hable su corazón mediante su palabra. Dios te bendiga y espero contar con ustedes en el próximo video.